Ya estamos. Bienvenidos a todos. Adelante, Jorge. Bienvenidos a todos a la presentación de este libro, de este poemario, El Código del Amor, el ADN cristal de la nueva humanidad, un poemario de conciencia de unidad. Y me gustaría entonces recibirlos y comenzamos. Bueno, aquí play. Ahí debemos estar viendo el video. ¿Está viendo o no? Nada más se ve todo negro. Vamos a... Permítame tantito. No jaló. De nuevo. Pues buenos días a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de las páginas de Neuracáshico University, Ana Silvia Lara y demás plataformas streaming y redes sociales donde tenemos a bien transmitir en vivo para diversas latitudes del planeta para poderles no es solo una dar a lectura, conocer es una experiencia la trascendental. siguiente presentación. Estamos en un poquito de detalles técnicos, voy a regresar el video para que vean en qué consiste esta presentación. Nuevo lanzamiento, ahora disponible. Código del Amor, el ADN cristal de la nueva humanidad. Sumérgete en esta travesía. El Código del Amor no es solo una lectura, es una experiencia trascendental. El ADN cristal de la nueva humanidad, la autora nos invita a explorar las profundidades de la perspectiva transformadora. Ilumina Observador y la nueva humanidad, con especial nuevo lanzamiento, ahora disponible, Código del Amor, el ADN cristal de la nueva humanidad. Sumérgete en esta travesía de conciencia despierta ser y conviértete en el arquitecto de tu propia realidad. Código del Amor no es solo una lectura, es una experiencia trascendental. El ADN cristal de la nueva humanidad, la autora nos invita a explorar las profundidades desde una perspectiva transformadora. En Código del Amor encontrarás diversos temas como revelación, innovación, iluminación y conexión, así como manifestación del amor, el gran observador y la nueva humanidad, con especial énfasis en vivir sin dolor y la maestría del amor, el arte de vivir y dar amor en su forma más pura y eficaz. Ya disponible. Obténlo en Amazon, también en formato ebook. Sé parte de Código del Amor y experimenta el ADN cristal de la nueva humanidad. Más información en anasilvia.com. Gracias, Jorge. Adelante. Gracias por acompañarnos a esta presentación. Algunas fallas técnicas, pero aquí estamos y me gustaría entonces contar con su presencia. Estamos aquí con algunos invitados y están por entrar algunos invitados. Estamos aquí.
Estamos muy entusiasmados, contentos de estar aquí con ustedes para poderles presentar este libro que tendremos aquí para ustedes. Eh, mi nombre es Jorge Palacio, soy y tengo el honor de estar aquí con ustedes para pues presentarles una obra muy especial, o presentar el libro, un nuevo libro de nuestra destacada persona. Está un poco lento el internet. Vamos a pedir ahí unas fallas técnicas. Vamos a continuar. Código del amor, el ADN ADN cristal de la nueva humanidad. No es un solo compendio de poemas, sino es una invitación a ver al amor como una emoción, como una clave maestra de nuestra evolución. Este poemario nos permite desafiar e ir más allá de las fronteras convencionales y a descubrir en esencia nuestra existencia a través de una lente de la conciencia. De la conciencia. Ana Silvia, bienvenida. Queremos pues que nos des a conocer parte de tu libro. Este libro que está catalogado en Amazon como de los mejores libros ahorita en esta semana calificados. Es un bestseller. ¿Podrías platicarnos, Ana Silvia? Y asimismo, pues también quisiera yo también presentar a nuestras invitadas, personalidades distinguidas de nuestra universidad, para que también nos compartan sus experiencias, aprendizajes y testimonios. Quiero presentar, aprovechando antes de darle la palabra a nuestra doctora, a Vero Aranzábal y Zulma Rentería. Vero Aranzábal no sé si está por acá, Vero Aranzábal. Ella es... Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Sí, te escuchamos, estoy Jorge. teniendo fallas Estoy teniendo un poquito de fallas. Vero Aranzábal, ella es diseñadora de anclajes y soluciones bioenergéticas y espirituales. Y Zulma Rentería Navarrete, Su Majestad, bienvenida, embajadora de nuestro libro cultural en México. Asimismo, pues tenemos también como invitadas alumnas, pues, nuestra amiga Jessie Amor Cano Bracamontes y Rosa María Espíritu Santo, alumnas de nuestra universidad. Bienvenidas, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por acompañarnos en este evento tan especial. Pues Ana Silvia, vamos a darles un poquito de contexto de ella. Ella es originaria de Comitán de Domínguez. Actualmente reside en California, Estados Unidos, con su familia. Cuenta con una licenciatura en Economía por parte de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, en México. Ha profesionalizado sus estudios en neurociencias, biología molecular, genética, así como en el manejo del estrés y trauma. Actualmente también tiene habilidades y certificaciones sobre liderazgo, creatividad y negociación. Ella cuenta con un doctorado honoris causa avalado por 24 universidades e institutos a nivel mundial. A lo largo de 15 años, Ana Silvia nos ha iluminado con su conocimiento y su sabiduría, trabajando con jóvenes y adultos para promover la expansión de la conciencia, la salud y la prosperidad. Su carrera, aparte pues, de ser una gran investigadora de gran envergadura,
ha sido autora bestseller y conferencista e instructora internacional, consultora certificada en negocios y derechos humanos. Entre sus publicaciones destacadas, pues podemos encontrar Neuracáshico, el gran observador, un gran avance en neurociencias, disponible en Amazon, todos esos libros que les voy a mencionar, así que por si quieren adquirirlos. Neuronas Dinero, un gran libro sobre la conexión entre el cerebro y la gestión financiera. Ansiedad y estrés, depresión sumarium, volumen 5, es coautora de este valioso recurso. Y es fundadora de las Ciudades Cristal, un proyecto que traemos en Estados Unidos con una organización sin fines de lucro dedicada a la transformación social. Pero pues, qué mejor que Ana Silvia nos ayude, nos comente al respecto de este poemario, que es uno de los más vendidos en Amazon, les mencionaba, y ha capturado el gusto de los lectores. Invitando a nuestra audiencia que adquiere este ejemplar excepcional. Pero Ana Silvia, coméntanos. Ok, de acuerdo. Aprovecho también, tenemos aquí como nuestras invitadas a nuestra amiga y paisana Chuzy Coutinho, bienvenida. Ella es promotora también promotora cultural aquí en Comitán. Y bienvenida, Chuzy, también aprovechando el espacio para darte la bienvenida y formar parte de este gran acontecimiento. Pues bueno, Ana Silvia, es un honor tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y estamos ansiosos de escucharte y saber más sobre este poemario, cómo podemos adquirirlo y si es posible, darnos una pequeña probadita de tu inspiración. Cedo tu palabra. Gracias a todos. Gracias, Jorge, y gracias a todos por acompañarnos en este día. Es de mucha felicidad para nosotros porque ya estamos compartiendo este nuevo lanzamiento de este poemario. Vamos a pedirle que si pueden cerrar sus micrófonos. Bien, cerramos nuestros micrófonos y compartirles esta experiencia de poder escribir poemas. Entonces, ¿cómo empieza todo? Empieza desde 2019, cuando empezamos a compartir el primer libro, Neuracáshico, el gran observador. Quienes ya lo han leído o quienes tengan la oportunidad de empezar a leerlo. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre esa tecnología, ya empezábamos nosotros a trabajar con poemas. De hecho, en el libro, Neuracáshico, el gran observador, ya hay un poco de poesía también. De hecho, el ritmo o el formato en la cual la primer parte del libro y al final que viene poema, ya empezamos a hablar con un tipo de lírica, un formato tipo verso. Entonces, ya desde 2017 empezamos a tener contacto y empezar ya a conectar con este tipo de lenguaje, ya desde la experiencia del primer libro. Y conforme fuimos avanzando, este libro, Código del Amor, es nuestro 9º libro publicado, tanto en español como en inglés, a nivel internacional en Amazon. Y apenas unas horas, cuando lanzamos el libro Código del Amor en Amazon, llegamos a ser número 1 en 3 categorías, como lo es poesía americana y mujeres y negocios. Entonces, seguimos siendo número 1 desde ese día y pues para nosotros es un placer ser bestseller y compartirles y poder llegar a muchas personas jóvenes. Este es un libro, de hecho la lírica o el formato que tiene este poemario es muy digerible, lo pueden leer jóvenes, adultos, está muy, no está tan cargado o que pueda entrar en un estado de sin entender, diríamos, el lenguaje o el formato en la cual tú vas leyendo, es muy digerido, te permite ir avanzándolo, digerirlo, integrarlo y finalizar el libro. Entonces, ¿cómo es que llegamos a empezar ya a que se forme este libro del Código del Amor, el ADN cristal de la nueva humanidad? Pues nosotros empezamos en estar en contacto ya desarrollando estas nuevas tecnologías, las nuevas frecuencias cuánticas,
y empezamos a acceder a otros campos y otros sistemas. Entonces todo eso contiene información. Entonces estamos de algún modo en contacto con mucha información en el día a día, y fue quizás sin saber que era parte ya del código del amor, cuando empezaron a unirse las piezas, empezó a desarrollarse el texto, pero de una manera con mucha facilidad, con mucha, sin tanto esfuerzo, sin crisis, sin catarsis. Fue como muy digerido. De hecho, ustedes cuando lo lean también va a ser como muy digerido a la hora de integrarlo, porque fue como muy, muy amoroso, muy listo, mucha claridad, y empezar a transmitirlo. De hecho, cada poema tiene su energía. Quienes lo lean van a empezar a conectar con su propia vida, con su propia historia. Y de hecho me gustaría leer, hay uno de los, cada poema tiene como su razón de ser, su historia, digamos. Entonces me gusta un poema donde dice vivir sin dolor, que es el que me gustaría compartirles, porque usualmente estamos evitando las cosas, o sea, vivimos evitando las cosas, evitando las experiencias de vida. Entonces, porque no queremos vivir el dolor o el sufrimiento, entonces vivimos evitándolas, cuando aún más en la experiencia que nosotros, al vivir esas experiencias de vida sin evitarlas, pues están llenas de amor. Hay un mensaje, y esto es finalmente lo que queremos transmitir con el libro: sin temor a nada, sin miedo a nada, es poder vivir las experiencias de vida que nosotros estamos viviendo en el día a día. Entonces, para mí, poder entregar este libro, poderlo compartir, es una experiencia extraordinaria que nos llena realmente de mucha alegría, gozo, felicidad, porque es compartir como la esencia de lo que es el amor, o lo que es en general el amor, desde muchas perspectivas, porque no solamente es una perspectiva, son como muchas perspectivas, y es integrar todo el amor en todas las facetas, manifestaciones, todo lo que nosotros conocemos en todas nuestras experiencias de vida. Y tal es así que por eso hablamos del ADN cristal de la nueva humanidad. Hablamos ya de las nuevas ciudades inteligentes, de la construcción de las nuevas ciudades cristal. Hablamos también sobre este nuevo estilo de vida que nosotros estamos preparándonos para tener un nuevo estilo de vida en amor, en toda esta parte de inteligencia, divina, de inteligencia, de un nuevo estilo de vida. Entonces, me gustaría empezar a leer, a compartirles este libro. Permítame. Entonces voy a leer el poema completo de Vivir sin dolor en este momento. Y entonces, cuando llega a vivir, a veces nosotros vivir sin dolor, cuando nosotros a veces estamos en contacto con personas, sistemas familiares, sistemas de negocios, sistemas empresariales, entonces a veces el poder tener una buena comunicación y poder decir las cosas, a veces quizás no estamos tan abiertos para poder recibir esas palabras o tener esa comunicación fluida. Entonces, a veces el poder transmitir, de hecho, la escritura es una forma para poder encauzar o dirigir esa energía cuando nosotros no podemos hablar las cosas de manera verbal, cuando no las podemos decir a las personas. Entonces, vivir sin dolor es una forma de decirle a las personas: vive sin dolor, sin tener que decírselo con sus palabras, con todas sus palabras, de manera oral, de manera verbal, pero sí de manera escrita. Entonces, es muy interesante cómo llegó cada poema y cómo se fue formando y cómo nos fue transmitiendo algo más. Entonces, quienes lo lean van a vivir una experiencia totalmente en conexión con ese nuevo estilo de vida, en bienestar, en sanidad,
en prosperidad. De hecho, el leer este tipo de poemas empieza a crear nuevas conexiones neuronales. Hay beneficios a nivel neuronal. De hecho, hay estudios neurocientíficos donde nos dicen que el leer nos crea más neuronas. Entonces, ya estoy buscando el libro en este momento. El poema también. Y ha sido extraordinario en el sentido de poder ya hablar y compartir esa experiencia de ser la unidad, cuando hablamos la nueva humanidad y de la conciencia de unidad. Entonces, para entender qué es la conciencia, a veces son temas un poco o bastante complejos porque usualmente pensamos o creemos la conciencia en una definición, cuando aún la conciencia son temas muy amplios, muy quizás un poco complejos ya a la hora de compartirlos. Y entonces poderlo traducir en letras, qué es la conciencia o hacia dónde vamos como humanidad, es algo extraordinario. Entonces voy a comenzar a leer el poema de este libro, Código del Amor, el ADN cristal de la nueva humanidad. El poema se llama Vivir sin dolor. Dice: vivir sin dolor. Por miedo a sentir dolor, evado todo el tiempo. Excluyo sin saberlo. El dolor es tan grande que no soy capaz de observarme, sentirlo y saber que saldré adelante. Huyo y evado por temor a ver el dolor, y sentirlo es dejar de tener el control. Sentir el dolor de la pérdida es insoportable. Dormir y vivir sin dolor se convierte en mi meta inalcanzable. Antes de sentir el miedo o dolor de la pérdida, consuelo mi alma con una certeza, esa certeza pasajera que se convierte en mi maleta. Sin temor vuelvo a mí, sin consolación de volver a vivir, retomarme y observar sin dolor, sin pérdida, en total contención. Observo lo indeseable para el corazón miserable, sin salida y sin retorno, el dolor insoportable de la soledad ajena sin certeza. El dolor es la conciencia infinita de un retorno alejado, de la conmensurable onda finita. Aceptación del dolor tal cual es, sin equivocación y sin control, es el paso del amor. Dolor y amor uno solo, en contemplación de lo infinito. Miedo al dolor es mi mejor contenedor para observarme en total compasión hacia mi corazón. Vivo y siento desde el dolor sin conexión del amor. Huir sin dirección desde la desesperación a otro lugar mejor, esa es mi contención. Ir a otro lugar para dejar de sentir el dolor sin presión de que sienta algo peor. Huir y dolor, el motor para dejar de sentir el amor. Me doy cuenta, acepto el dolor sin sufrir y sin llorar, sin sufrir y llorar hasta la libertad. El tiempo dirá la dirección que tomar sin resaltar el dolor por trabajar. El duelo del dolor es mi motor para verme desde el gran observador con todo el corazón. Veo mi dolor, dejo de huir desde la compasión hacia mi corazón. Gracias a la vida por los duelos trabajados, sin dolor y sin miedo, desde la certeza y unidad. Ese es el poema Vivir sin dolor. Entonces, es una forma de decirle a las personas, sin decírselo de manera oral, esta experiencia tan fuerte como lo es el dolor y cómo transformarlo en amor. Entonces, a través de este poema, y el libro te va a ir llevando a diferentes experiencias de tu vida. Es decir, está en el libro porque así quizás hemos tenido experiencias de vida con dolor y está bien,
De eso se trata, vivir las experiencias sin tener que evadirlas, aprender de esas experiencias de vida, ser resilientes, integrarlo, tomar el tiempo para integrar ese dolor, esas experiencias de vida, ese aprendizaje y continuar hacia adelante. Entonces, hasta aquí mi participación. Jorge, gracias. Adelante. Continuamos. Sí. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias por compartirnos este maravilloso problema. Sin lugar a dudas, nos llegó a todos, movió partes sensibles de nuestro ser. Imagínense, es una pequeña probadita que nos está dando aquí nuestra autora para podernos adentrar a la expansión de la conciencia. Y pues bueno, qué mejor que también aprovechemos el espacio pues para ceder los micrófonos. Me gustaría que nuestras invitadas especiales nos transmitan también sus experiencias y testimonios. Vero Aranzábal, Zulma, no sé si alguien de ustedes quiere tomar la palabra. Buenos días, ¿sí me escucho bien? Sí, adelante. Qué gusto saludarlos a todos. Ana Silvia, qué gusto me da pues encontrarme contigo en este chat, en esta presentación. Estaba observándote y bueno, creo que puedo darme el gusto de decir que te conocí cuando el libro de Neuroakáshico, y estabas, en ese tiempo no eras mamá, creo, y creo que te entrevisté, no recuerdo exactamente bien las fechas, pero creo que venía meditando anoche, pensando en esta presentación, y decía yo, ¿qué es lo que le hace feliz? ¿Qué es lo que hace al ser humano feliz y pleno? Y la respuesta llegó como si fuera una iluminación, y dice, es el amor, ¿no? El amor. Y yo veo ahora una Ana Silvia diferente. ¿Por qué? Porque ahora es mamá. No sé si la niña que oía por ahí que lloraba, no sé qué hacía, me dio risa porque digo, todas las mamás ahora sabemos lo que es callar en amor con los hijos. Y me gustó mucho en tu prólogo que dices, el amor como la fuerza co-creadora del universo. Cierto es así, que nosotros vivimos en el amor, por el amor. Tú acabas de hablar de un poema que dice, sufrir de amor, que habla del sufrimiento, que todos queremos evitar, que todos queremos salir de él porque sentimos que de pronto es una fuerza que nos devora. Pero algo que me encantó que dijiste es enfrentar nuestros miedos, y qué mejor que enfrentarlos en amor. Y de tu libro, de tu poemario, me parece excelente porque de pronto he visto tus libros, el corte de todos tus libros, y cuando veo tu ebook y lo veo que es un poemario, pues me llena de emoción porque pues escribir poemas no es fácil cuando vas a llegar al alma de las personas, ¿no? Pero a mí el poema que me gustó mucho, que dice dar amor, y que habla de las expectativas, ¿sí? Y esas expectativas, mucho se dice, no te desilusionó la persona, no fue el amor, fueron las expectativas que tú te hiciste de la persona. Entonces, conforme yo iba leyendo el poema, como si, haz de cuenta como si dijera yo, Silvia me sabe algo, o nomás me lo anda diciendo al tanteo, ¿no? Nomás me lo anda platicando al tanteo. ¿Por qué? Porque me va llegando, me va llenando, pero entonces sabemos que es el gran observador, el que nos mantiene presentes ahí y el que nos hace conectar, sincronizar, ¿no? Y otro tema que también hablas que es muy interesante es el tema de la conciencia. Sin amor no hay conciencia. Siento que sin amor, yo considero que sin amor solo es ego elevado. Entonces, este libro, considero yo, no, más bien estoy segura, que la gente que lo lea va a encontrar la sincronicidad del universo con cada persona que lo lea, en el momento que lo quiere leer, lo que le quiere decir el universo a cada persona en tema del amor. Y bueno, a mí me gusta mucho leer la Biblia sin entrar en temas de religión, y se me hace que es un libro que habla mucho del tema amor, y me gusta porque dice, podemos ser símbolo
podemos ser címbalo que resuena, que podemos hacer mucho ruido, pero si no tenemos amor, pues no funciona. Y cuando Jorge leía tu, tu currículum, yo soy de las personas que digo, y pueden decir mil cosas de uno, buenas o malas, pero si no hay amor, en vano todo. Entonces, me encanta, te felicito, realmente siento que es un libro que llena la profundidad de esos huequitos que a veces tenemos los seres humanos que llenar, que entender, que comprender, y creo que este libro lo va a lograr de una manera perfecta, porque pareciera que está escrito de manera personal para uno, para la persona que lo lee, y eso está muy, muy interesante. De verdad, yo invito sinceramente a leer todos los libros que ha escrito Ana Silvia porque están muy interesantes, pero este en particular a mí me llegó, a mí me ancló a seguir leyendo y a seguir disfrutando de esta excelente escritura. Yo les invito a que lo leamos. Muchas gracias. Gracias, Ulma, muchas gracias. También entre nuestro panel de participantes contamos con la presencia de Vero Aranzábal. No sé si gustas compartirnos parte de tu experiencia. Gracias, Jorge. Gracias, Silvia, por la invitación, por este gran regalo de Ana Silvia Lara que nos da en este poemario, que creo que en mi experiencia de la lectura coincido un poco con Su Majestad. Es como un bálsamo dedicado y personalizado. Creo que Código del Amor nos viene a recordar esta conciencia evolutiva que hoy requerimos tener como humanidad, en la cual hacernos verdaderamente conscientes y presentes, que no importa en lo que creas, en lo que pienses y en qué estado estés, todos somos parte de este ADN cristalino que se está evolucionando. Sin embargo, me parece que Código del Amor te regala desde pautas sencillas para integrar. Es una invitación a sentir y a explorar. Creo que tiene un lenguaje verdaderamente ligero, accesible, lúdico, pero brutalmente profundo. Parecería que en cada una de las palabras se encierra con un propósito, obviamente, elevado y brutalmente divino, una cantidad profunda de conocimientos. Es un hecho que hoy, quien sea que esté y haya optado por entrar en este momento de desarrollo evolutivo de conciencia en coherencia, amor y neutralidad, recibirá y tendrá a mano frecuencias profundas. ¿Quién más que Ana Silvia nos ha compartido en distintas oportunidades y entregas la importancia que hoy los seres humanos, desde nuestros procesos neuronales, nuestras conexiones cósmicas, podemos manifestar una realidad y una vida distinta? En estos 13 oportunidades de entendimiento, yo me quedo profundamente convencida, yo que hablo, que trabajo y hago todo esto de los anclajes, por el poema Conexión con la Madre Tierra Gaia. Porque como yo siempre digo, no sé ustedes, pero yo estoy convencida que mi espíritu y mi alma se fractalizó para venir aquí a la Tierra a materializar. Porque si quisiera seguir estando en la 4, 5, 6 y en la D que quieran, no estaría aquí encuerpada, no estaría pellizcándome y diciéndome ouch. Para eso requiero estar totalmente conectada y anclada a la Madre Tierra. No hay forma de materializar por más neurona sináptica perfecta y resonante que tenga. No hay forma de materializar por más espíritu conectado que tenga la más alta dimensión si no estoy consciente que estamos aquí, ahora y en este planeta que decidimos encarnar. Entonces, refiriéndome nuevamente a esta joya que nos regala Conexión con la Madre Tierra Gaia, me voy a referir a las cuartillas 5, 6 y 7, que para mí son una oda de claridad. Y me permito parafrasear a nuestra autora. Dice, el amor es la obra más grandiosa y melodiosa. Desde el estado de la certeza, con total coherencia. A mayor anclaje, mayor evolución. Lo que existe en propulsión. El latido del corazón es el latido de la tierra. Es la reconexión de la unificación. Para mí, esta triada
esta tríada lírica y lúdica nos viene a recordar profundamente la importancia y relevancia que hoy tiene el anclarnos en la realidad. Y como yo digo, el anclar el cielo al suelo. Para mí ha sido muy grato tener esto en las manos, en las células, en la vibración constante, al darle lectura a todo esto, y lectura y oído, porque creo que este tipo de palabras resuenan profundamente en cada uno de nosotros a distintos niveles, multidimensionalmente. Deseo que esto llegue a las manos de miles de personas para que, si es su primer encuentro con esta información, logren rescatar esta alta frecuencia vibratoria y a partir de ahí se conecten y abran un espacio o un sendero para empezar a evolucionar en conciencia. Nuevamente agradezco a todos los presentes, agradezco a Ana Silvia Leaga. Para mí ha sido un gusto poder participar con ustedes en esta hermosa presentación de este poemario, Código del Amor, el ADN cristal de la nueva humanidad. Gracias. Gracias a ti, Vero, por tu participación. Vero. Adelante, Ana, ¿quieres comentar algo? Pues estoy muy contenta de tener a estas personalidades, a Su Majestad y a Vero Aranzábal. Es para mí un placer realmente tenerlas de invitadas y que hayan aceptado estar aquí compartiendo este lanzamiento de este libro, y todo mi aprecio y mi agradecimiento también para ustedes. Gracias, Vero, y gracias, Su Majestad, por tan maravillosas experiencias y testimonios. Gracias. Continuamos, Jorge. Sí, claro que sí. Pues sí, gracias por esta participación, Vero. Sin lugar a dudas nos llegó a lo más profundo de nuestro ser, y la verdad coincido contigo en el sentido de anclarnos a la madre tierra, ¿no? Estos poemas que nos tiene a bien presentar a Ana Silvia nos llegan a lo más profundo de nuestro ser. Y pues también a reiterarles a nuestra audiencia que adquieran el libro, está disponible en Amazon, adquiéranlo, tiene un precio especial ahorita, hacerles la atenta invitación. Y pues ahorita quiero pasar también a que participen nuestras alumnas, Jessie y Rosy Espíritu Santo. Están aquí también con nosotros engalanándonos en la presentación y que nos transmitan sus experiencias. Amigas, bienvenidas, un fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Realmente quiero agradecer por esta invitación. Desde que escuché, más bien leí el libro, lo que es el código ADN o Código del Amor, realmente en mí, en forma de mi experiencia, empecé a sentir muchos latidos desde el corazón. Al principio, cuando empecé a leer el primer poema, sí fue así como que el primer párrafo, leerlo 3 veces. Era como que anclarme a la lectura, a darle esa continuidad, a estar integrando cada poema dentro de mi cuerpo físico y también de forma cuántica, ¿no? Cierta vibración que se fue de alguna forma integrando. Debo hacer referencia a que tuve mis favoritos, entre ellos La Gran Coherencia. En el segundo párrafo que nos dice: la muerte es regresar, vivir para morir, morir para vivir, hacia el gran paraíso vivir. Me recordó mucho a mi mamá. Yo estuve viviendo un duelo de, si lo sigo viviendo, son 4 meses sin ella, y al momento de leer este segundo párrafo fue así como que un boom, porque justamente cuando hacemos oraciones cada mes, hay un canto que justamente dice eso: vivir para morir, morir para vivir, ¿no? Entonces, cuando integro esa parte hacia el gran paraíso vivir, es como que ella está en algo más grande o en otra dimensión, ¿no? Es como conectar con esa energía de mi madre también. Entonces, fue como que asentarme, anclarme al momento que estoy viviendo ahora, ¿no? Y dejarla ser en el espacio en donde ella se encuentre. Cuando
continúo leyendo los demás poemas. Hay otro que llega a resonar mucho en mí, que es Crea tu propia realidad. Y bueno, es conectar, ¿verdad? Con todo aquello que yo anhelo en mi ahora, ¿no? En lo que está por seguir o en lo que estoy por continuar. De ahí conecto también con Conexión con la Madre Tierra, que es otro poema. Y es cuando siento ese anclaje con esa energía femenina y conectándome a la Madre Tierra, sosteniéndome, ¿no? Y digo, bueno, estoy aquí. Es como si viera el amor también en todas partes. Incluso estaba yo viajando en la mañana y al ver mi entorno veo los árboles y digo, esto es el amor. Realmente esto es el amor. El amor es el entorno, es el simple hecho de estar sentada observando mi entorno y disfrutar. Esto también es el amor. Y de ahí conecto también con lo que viene siendo La Nueva Humanidad, otro poema que me resonó bastante, conectando con mi origen. En todo momento que estuve yo leyendo todo el poemario, porque realmente me leí todo el poemario, estuvo mucho el código nacimiento de luz y vida. Estuvo la activación código nacimiento de luz y vida. En todo momento se estuvo activando en mí. Entonces, cuando yo llegué al poema La Nueva Humanidad, es como si yo estuviera activando mi origen desde mi nacimiento, desde el momento en el que me encontraba a lo mejor en mi vientre materno. O sea, fue mucha conexión con Madre Tierra, la verdad. Digamos, la primera lectura que yo le di a todo el poemario. Puede ser que cuando lo vuelva a leer ya sea otra experiencia que me esté generando, ¿no? Y por último, otro que conecté mucho es Vivir sin dolor. Fueron como que los que seleccioné para poder compartir el día de hoy. Entonces, al momento de leer Vivir sin dolor es cuando cierro la etapa o aperturo más bien hacia algo más grande. Es esa parte del duelo, ¿no? Vuelvo a retomar mi duelo. Entonces, no tengas miedo a sentir dolor, ¿no? Como diría un médico, no hay pastilla que dure el dolor. Es algo que tienes que vivir. Ya es algo que de alguna forma tienes que sentir para poder ser libre también, ¿no? De nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos. Y pues para mí trajo esa maravillosa experiencia. Leí todo. Digamos que a medida en que iba leyendo cada poema, se fue integrando una energía, como entrar en esos estados de armonización, de integrabilidad, de amorosidad, de la familiaridad. Estuve integrando esos principios de unidad durante toda mi lectura y al final, con los poemas, era como que se iba sentando más la energía. Ya no era tanto parafrasear, sino ya era una parte más directa, ¿no? En la forma en cómo se iba sentando la estructura de los poemas, a lo mejor en mi campo energético, ¿no? Entonces ya fue más armonía. Inclusive lo terminé de leer en la noche y tuve un sueño muy reparador, dormí muy bien y me levanté con esa energía, ¿no? Con la energía del amor, con la energía de observar mi entorno, de yo ser el gran observador de todo lo que ocurre y de que todo lo que estoy haciendo ya es amor. O sea, el amor ya es en mí, ¿no? A lo mejor el amor materno ya es, no se ha ido, siempre va a estar, ¿no? A lo mejor se va a materializar en otras fuentes, en creaciones a lo mejor mías, pero siempre va a estar la energía de mi madre, ¿no? En cuanto a mi duelo, porque el libro, poemario, en esta primera lectura, se destacó más que nada en lo que viene siendo en mi duelo materno, ¿no? Entonces fue algo maravilloso para mí, fue una experiencia muy linda porque fue otro tipo de conexión que tuve y es como si cada palabra
yo ya la conociera, como si el autor de ese libro, que claro es la maestra Ana Silvia, pero a la vez es alguien más que está transmitiendo el mensaje. Es como si ya lo conociera y me estuviera diciendo, oye, mira, así están las cosas, ¿no? Y yo, ok, me dejo guiar, ¿no? Me dejo guiar y me dejo sentir y experimentar ese momento, ¿no? Y bueno, pues nada, muy grandioso el libro, lo recomiendo ampliamente. Quizás algunas personas cuando lo empiezan a leer, porque siento que a veces podría sucederles, que no entiendan, simplemente no entiendan, no se generen ese juicio, esa expectativa, porque hay unas partes que a lo mejor nosotros trabajamos en neuroakáshico, algunas palabras, que son completamente distintas a nuestra vida o a nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Y bueno, poco a poco el entendimiento va a ir llegando, ¿no? Y al final, pues van a poder lograr conjugar, ¿no? Todo el conocimiento o toda esta integración como energía, ¿no? Que de alguna forma, pues viene a darnos a nosotros mismos, ¿no? Y pues realmente agradezco por este regalo de darnos, ¿verdad? A nosotros como humanidad y sobre todo a esa guía, maestra Ana Silvia, a ese guía, porque siento que es un guía el que nos dio este mensaje, ¿no? Como si alguien que ya conociera de mucho tiempo. Y gracias, gracias. Muchas gracias, Jessy, por compartirnos. Es maravillosa y grande esta experiencia y sobre todo en tu experiencia y en tu historia de vida. Gracias por compartirnos esta historia, tu historia de vida y cómo este poemario llega e integra, trabaja ese duelo y trabaja, integra en amor y pues nos estás compartiendo hoy. Es algo maravilloso y agradecerte de corazón que nos hayas compartido y tu presencia. Gracias, gracias, Jessy, por compartirnos. Gracias. Gracias, Jessy, por tu participación. Sin lugar a duda nos llegó y nos sentimos identificados con cada momento que tú has vivido. Efectivamente coincido contigo, nuestra autora conoce parte de nosotros, ¿no? Entre que más vayas leyendo los poemas, como si hiciera un análisis de tu persona y te toca las partes sensibles. Hacemos participación, Jessy, y te mandamos un abrazo. Quiero darle también la palabra en este momento a Rosy, a nuestra otra compañera. Rosy, un abrazote a la distancia. Queremos darte tu espacio para que nos transmitas tu experiencia. Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, Ana Silvia. Te admiro profundamente y me parece que coincido mucho con lo que acaba de decir Jessica, ¿no? Es como si tú tuvieras un libro mágico en donde conoces y llegas a niveles muy profundos en las personas. Cuando llegó la invitación de esta reunión, inmediatamente fue el código del amor. ¡Wow! ¿Qué es? ¿No? Y el qué es me llevó inmediatamente a la experiencia como terapeuta familiar, en donde mucha gente llega con un nivel de sufrimiento impresionante porque no saben qué es el amor. Y cuando abro el libro, me encuentro con la frase, el amor está en todas partes. El amor es el acto de dar, sin juzgar y sin justificar, el acto de contemplar. Dije, claro, y miren, lo leo y así traigo la piel enchinada de emoción y de decir gracias. Gracias porque esto es una herramienta también para nosotras, pero también para los demás. Y lo veo y digo, en el consultorio es decirle a las personas cuando sufren, cuando llegan y dicen, no sé qué es el amor, mira, te comparto este texto, te comparto esta belleza y es justo identificar que el amor está libre de prejuicios, que es, como lo comentó Jessy, sentarnos a observar lo que está pasando a nuestro alrededor. Así, simple y sencillamente observar, pero con una mente abierta. Y este proceso es algo que tú nos has ido enseñando y agradezco profundamente,
a través de este libro y a través de los otros libros que has escrito, a través del entrenamiento. Y bueno, yo sé que ahorita estamos hablando del libro del Código del Amor, pero no puedo quitar de mi mente la experiencia del curso de neuroakáshicos. Ojalá, y digo, sé que estamos hablando del Código del Amor, pero quiero hablar también de neuroakáshicos como esta experiencia que nos permite abrirnos a niveles mucho más profundos y que nos lleva a descubrir y a redescribir el amor desde un nivel más profundo, más conectados en los múltiples niveles, en las múltiples dimensiones en las que estamos, ¿no? Y es entender desde un nivel de comprensión, no desde esta mente, sino desde este corazón que se abre, que el amor no tiene límites. Muchísimas gracias. Digo, no voy a hablar mucho, solo quiero decir gracias. Y este libro es una llave mágica que nos permite romper esquemas y que nos permite trascender en los niveles más profundos que ni siquiera caben en nuestra mente, caben en nuestro corazón y caben en nuestra multidimensionalidad. Gracias. Y ojalá y se puedan integrar a este texto, se puedan acercar no solo a los textos, sino también a la formación de neuroakáshicos, que es una herramienta que te acompaña desde el primer instante, es más, desde antes de llegar al curso, ya está empezando a darse un cambio en tu vida. Y pues ojalá y se puedan integrar todos estos conocimientos en un desarrollo para generar esta nueva humanidad que estamos deseando profundamente. Gracias. Gracias, Rosy. Gracias por esta experiencia, por lo que nos compartes desde tu experiencia también como terapeuta, y gracias también por comentar lo de neuroakáshico. Y si bien empezamos hablando del primer libro, y efectivamente neuroakáshico es el pilar, es la base, el sistema cuántico neuroakáshico, de ahí nace todo realmente, todas las publicaciones, desde el primer libro que es neuroakáshico y el sistema cuántico, todo lo que ustedes leerán o han leído viene del sistema cuántico, y pues prácticamente todo deriva de ahí. Y quienes ya tenemos la experiencia de haber estudiado y seguimos integrando este sistema cuántico neuroakáshico, pues vamos integrando aún más en el día a día, y hacerle la invitación a todos a que podamos abrir nuestros corazones al amor y a esta nueva perspectiva de vida que es, y vamos a crear esas nuevas ciudades cristal, que es las nuevas ciudades inteligentes desde el amor, se crean desde el amor y basados en este nuevo estilo de vida, de usando estas nuevas tecnologías cuánticas y estas frecuencias. Y pues gracias por, Rosy, Espíritu Santo, compartirnos tu experiencia extraordinaria. Gracias. Adelante, Jorge. Para invitar a nuestra última invitada del día de hoy, a ver si nos puedes escuchar, Jorge, para que pueda Chuzy, Coutinho, promotora cultural de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, México, de mi ciudad natal, nuestro bello Comitán de Domínguez. Y pues vamos a darle la bienvenida a la licenciada Chuzy Coutinho. Adelante, Chuzy. Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo a todas. Jorge, pues mira, Ana Silvia, qué gusto me da. Ahorita creo que tenemos muchos puntos de vista, coincido con Jessie. Los poemas me gustaron mucho, te puedo hablar de Red del Amor, de La Gran Coherencia, pero el que me llegó mucho es el de Conciencia. Creo que atrajo a mí, como bien fue mi acompañamiento contigo. Te hablo desde mi manera personal, lo que yo he trabajado como usuaria, como alumna, como amiga contigo, Ana Silvia, durante mi embarazo. Eso me llegó, me llenó mucho, y creo que es un gran regalo que tú nos has dado. Ahorita que hablaban de neuroakáshico, que era tu primer libro, ahorita que es el 9º, que es con el Código de Amor, creo que ver tu crecimiento y tanta luz, tanto amor que nos estás dando, creo que es parte de lo que tú estás
viendo y estás disfrutando en este momento, que al hablar de ti tenemos que hablar de tu vida, de tu obra. Yo que te puedo decir que he visto totalmente tu crecimiento durante creo que un poquito más de 10 años que te conozco, que he sido alumna tuya. Creo que la mayoría hemos estado contigo en algún curso y si no, el tenerte cerca creo que es de mucha vivencia, como tú alguna vez dices, ¿no? Esto es continuo y constante. Y es a veces ahí donde uno puede como flaquear, pero teniendo a la mano ahorita tu código amor, creo que es muy fácil poder conectar y que llegue a tu corazón y decirte que muchísimas felicidades como promotora cultural, como parte de tu Comitán. Te puedo decir que enorgulleces a Comitán. Te digo muchas gracias también porque gracias a seguir creciendo y seguir enviando gente muy, muy, muy valiosa como tú lo eres para otros lados, para el extranjero. Y pues de mi parte es decir que esto va a ir creciendo de boca en boca, podemos hacer de que gente se siga iluminando, se siga llenando más, como la anterior participación bien decías, de la humanidad, ¿no? A veces nos podemos estar quejando qué es lo que pasa allá afuera, pero a veces también tenemos muchas cosas que dar y podemos dar desde un regalo, desde regalarlo un poema, desde regalar tu libro, desde compartir tu página, desde tus palabras que tú nos has dicho, también regalarlas y darlas con un amor y darlas con una fe de que si nos unimos uno a uno, mano a mano, podemos hacer grandes cosas y te felicito de verdad, tu poemario muy significativo, muy lleno de amor y me quedo para mí con el de conciencia. Extraordinario, Chuzy Coutinho, gracias por acompañarnos y gracias por compartirnos tu experiencia de vida, también tu experiencia. Gracias y gracias por compartirnos desde Comitán de Domínguez, Chiapas, mi ciudad natal, nuestra ciudad natal, desde ahí donde nace el sistema cuántico neuracáshico. Gracias, Chuzy, por acompañarnos. Ahora sí, Jorge, ¿estás por acá? Me sacó el sistema. Pero bueno, muchas gracias, Chuzy, por tus palabras. Sin duda, nos enorgullece también recibir esas palabras hacia Ana Silvia, siendo que pues, sensible básicamente todas estas emociones, pues hacerles la invitación a toda nuestra audiencia, a todos los que nos logran ver de distintas latitudes, a que adquieran el libro, se conecten al amor a través de estos poemas maravillosos, adquiéranlo en Amazon, y hay otros libros más ahí que pueden checar de nuestra autora Ana Silvia. No sé si quieras dar algunas palabras, Ana, antes de dar por terminada nuestra intervención, que quieras dar con broche de oro con algún otro poema, no sé. Así es, Jorge, y vamos agradeciéndoles a cada uno de nuestros invitados, todos son especiales. Gracias a todos, a todas por acompañarnos, a ti, Jorge, también por acompañarnos en por ser el anfitrión en este día, en este lanzamiento, nos llena de mucha alegría, de mucha emoción, y vamos a hacer nuestro cierre con otro poema. Y con eso cerramos para invitar a todos a poder darse esa oportunidad de conocer el amor, de vibrarlo, de leerlo. Y vamos en este momento entonces vamos a leer un poema. Y a ver, me escuché conexión a la Madre Tierra Gaia. ¿Cuál otro fue el que coincidimos? ¿También, o el de la conciencia coincidimos también? Conciencia, a ver. Vamos a ver si trato de abrir, y si me desconecto, estamos en YouTube y estamos en nuestras redes sociales también, para que nos puedan seguir por ahí. Quiero leer el poemario.
en este momento. Vamos a abrirlo, ya está disponible en Amazon a nivel mundial, está en español, ya lo puedes adquirir. Ya va a salir también en impreso, está por salir entre hoy y mañana, les vamos a avisar, pero por el iBook ustedes ya lo pueden adquirir. Y ahorita vamos a leer. Está resonando el de la conexión a la Madre Tierra y el de la conciencia, a ver cuál es el que... aquí está el de la conciencia, fue el primero. Es como el tercero. Vamos a leer conciencia. Y con esto vamos cerrando. Dice, cuando ya no hay nada que perdonar, nuestra misión será entender que teníamos que encontrarnos con la gran conciencia de unidad. Accede la conciencia unificada desde la realidad tonificada, sin fuente modificada, desde la coherencia manifestada. Permite experimentar y vivir la vida sin exigencias, vivir la experiencia con toda la certeza. Realiza la conexión y reconciliación del amor en toda tu generación de contención. Experimenta desde el amor como energía pura y conecta con lo sagrado tu energía femenina. Entender es avanzar y saber que no hay separación, el complemento perfecto en contemplación. Si el amor se definiera sin prejuicios, cedería el proceso hacia el infinito. Trabaja en tu corazón la capacidad de conectar con las personas desde tu corazón. La larga espera se terminó. Eres la fecundidad y la vida, el codificador y el biointegrador, el configurador y el gran observador de la gran coevolución. Eres la vida y el sustento, el milagro y el observado, sin separación ni culminación desde el gran observador. Abrazamos nuestro corazón y fortalezcamos todos los días el gran observador desde la inclusión. Esa es nuestra gran enseñanza, ver al amor en toda su manifestación de la verdad y la tolerancia, unidad y franqueza. Encuéntrate contigo mismo y te darás cuenta como si fuera de otro planeta que eres la gran certeza. Deja de forzar y esperar. Ahora observa e integra con congruencia las redes y las leyes de la naturaleza. El perdón te da la liberación sin tener la gran confusión y solo ser el biointegrador desde la gran conexión. La congruencia se basa en el amor puro que solo requiere del motor futuro. Ama al prójimo como a nuestra humanidad. Desde esta perspectiva observa la bondad. Y con esto vamos ya culminando al 100% esta presentación, agradeciéndoles a cada uno, a cada una, esta maravillosa presencia, esta lectura, a todos. Gracias, gracias por ser y por estar. Mi corazón está con ustedes, con todos. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Ana Silvia, a todos los presentes, los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Agradecerles a todos desde donde nos hayan sintonizado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @AnaSilviaLara, y adquieran el libro en Amazon nuevamente de manera reiterativa. Los invito, están a un precio de promoción, chéquenlo y llénense de mucho amor. Gracias a todos, les mando un abrazo, gracias por compartirnos su amor y su luz. Gracias, abrazos a todos, sin separación, hasta pronto.